¿Cómo hemos pasado de esto a esto? Seguramente este sonido tan característico del V10 te traiga recuerdos de la Fórmula 1 antigua, que para muchos es la mejor de la historia. Sin embargo, el reglamento actual es totalmente diferente, porque ahora los motores suenan más bien así. Pero ¿cuáles son los peores cambios de reglamento de toda la historia de la Fórmula 1? Han habido clasificaciones por eliminación o incluso varios pilotos conduciendo el mismo coche. En este vídeo descubrirás cuáles han sido las peores ideas a lo largo de la historia. There goes the fuel splash. Dave Butterworth very quick to try and get his... En 1950 la Fórmula 1 se creó y era un momento de euforia total. Sin embargo, durante aquella época se pusieron a inventar algunas nuevas normas que realmente no estaban preparadas para la época. Se decidió dar puntos a los pilotos que registraban las vueltas más rápidas de carrera. Lo que pasa es que la tecnología en aquella época no es la actual y no se podía saber correctamente quién había hecho la vuelta rápida. De hecho, en 1954 se registró que 7 pilotos compartieron la vuelta rápida y a cada uno de ellos se le otorgó 0,14 puntos, después de que todos marcasen el mismo tiempo, 1 minuto 50 segundos. Afortunadamente, esta norma se eliminó en 1958, pero ahora que tenemos una tecnología mucho más precisa y que permite monitorizar hasta la milésima de segundo, esta norma se ha vuelto a implementar y es cierto que ha traído bastante espectáculo a las carreras. Entre 1950 y 1957 se permitió a los pilotos que compartiesen el mismo coche durante las carreras, algo insólito hoy en día. De hecho, hoy en día se tardarían varios minutos para cambiar un piloto por otro. Antes era algo bastante rápido, puesto que ni siquiera habían cinturones de seguridad. Eso sí, esta norma no era obligatoria y tampoco consistía en que los dos pilotos fuesen en el mismo coche, sino que el coche podía ser entregado a otro piloto. Y a finales de 1956 ocurrió algo muy curioso, ya que Peter Collins se dio cuenta que lo tenía realmente complicado para ganar, y al último minuto, y tras ver que la barra de dirección del Ferrari de Juan Manuel Fangio comenzaba a fallar, Collins, que era consciente de que Fangio tenía más posibilidades de ganar con el coche rojo de Ferrari, le entregó su monoplaza, por lo que cuando Fangio llegó a boxes se cambió de coche. Sin embargo, cuando se compartía coche, los puntos también se compartían. Sin embargo, gracias al acto de deportividad de Collins, Juan Manuel Fangio pudo conseguir el título mundial, ya que acabó la carrera en segunda posición, dejando a Stirling Moss como segundo clasificado en el Mundial de Pilotos y a Collins como tercer clasificado. Y aunque Collins no consiguiese ganar el título, lo que sí se ganó fue una gran estima y respeto tanto de Fangio como de Enzo Ferrari, algo que para Enzo Ferrari era muy importante. El coche siempre tenía que estar por encima del piloto y por eso apreció tanto el acto que hizo Collins. Sin embargo, en 1958 esta norma fue prohibida. Para algunos hacía de los pitstops algo espectacular, otros en cambio prefieren los pitstops de 2 segundos que tenemos hoy en día. El tema de los repostajes es algo que ha generado muchísimo debate durante toda la historia. Durante una época estaban permitidos, después se prohibieron y luego en 1994 se volvieron a permitir debido a los avances tecnológicos y la mejora en seguridad. ¿Pero qué sucedió? Pues lo esperado, un montón de incendios. De hecho, Jos Verstappen, el padre de Max, se encontró envuelto en llamas en un accidente ese mismo año cuando el equipo Benetton trucó la manguera de combustible. Lógicamente, esto generó mucho temor entre los equipos. Sin embargo, durante los años, los equipos iban haciendo repostajes. Y sí, es cierto, se producían momentos de peligro, pero la FIA no había pensado en prohibirlos hasta 2008, cuando Felipe Massa, en el Gran Premio de Singapur de 2008, sufrió un gravísimo accidente con la manguera de combustible y se llevó por delante a varios mecánicos. Esto hizo que a finales de 2009 se prohibiesen los repostajes. Es cierto, un factor determinante era la seguridad, pero otro también que tenía mucho peso era un tema económico, y es que realizar estos pitstops significaba una infraestructura y una inversión por parte de los equipos muy grande, y es un dinero que la Fórmula 1 empezaba a echar en falta. Por eso se prohibieron definitivamente, y a pesar de esto muchos aficionados realmente quieren que vuelvan los repostajes, y es algo que se ha estudiado para volverlos a introducir. Sin embargo, viendo hacia dónde va la Fórmula 1 moderna, no tiene mucho sentido volver a introducir gasolina al coche.
Entre 1950 y 1960 no hubo ninguna regla sobre el peso mínimo que tenían que tener los coches. A partir del 61, el peso mínimo se situó en 450 kilos, pero con el paso de los años y de la evolución, este peso ha ido poco a poco aumentando progresivamente. En el 81 pasó a ser de 585 kilos, en el 95 ya estábamos en 595, y así sucesivamente hasta que llegamos a la actualidad, donde los coches pesan un mínimo de 798 kilos, es decir, los Fórmula 1 son 348 kilos más pesados que los de 1950. Esto lo que ha provocado es muchas críticas por parte de los pilotos. A ellos les gusta conducir un coche rápido y ligero, para eso es un Fórmula 1, sino que conduzcan GTs, que son coches muy bonitos también, pero que son mucho más pesados y no son tan reactivos como un Fórmula 1. Y eso es lo bonito de la categoría reina, que son coches muy ágiles y muy rápidos. Lo que pasa es que con tanto peso esa magia se pierde. De hecho, muchos equipos lo que han hecho ha sido quitar pintura para reducir el peso. El mismo director técnico de Aston Martin, Andy Green, ha confesado que el peso es un gran problema, ya que los coches tienen que ser así por reglamento, y llegar a ese peso mínimo es un reto en la actualidad. Es cierto que el peso también ha aumentado para hacer los coches más seguros, pero eso también ha provocado que los coches sean más subviradores y más aburridos de conducir. De hecho, es algo que hay que controlar de cara al futuro, ya que Russell, el director de la asociación de pilotos, remarcó el peligro de seguir aumentando el peso de los coches, ya que ahora, al chocarte con un monoplaza que es tan pesado, es como chocarte contra un autobús. Sin embargo, antes, con coches mucho más ligeros, era como hacerlo contra un coche pequeño, así que es un debate que está abierto y que la FIA está estudiando. Después de años como 2005 o 2007, ataca Fernando y pasa Hamilton, rueda, nada, muy agresivo, se va fuera Hamilton. la Fórmula 1 en 2009 sufrió un grandísimo cambio aerodinámico en busca de reducir los costes y hacer que las carreras fuesen más emocionantes y competitivas. Y esto fue un error garrafal, porque introdujo una serie de modificaciones, incluyendo la introducción de alerones delanteros más anchos, alerones traseros más estrechos y unas nuevas normas en el difusor trasero, hicieron que los coches primero fuesen mucho más feos estéticamente y segundo que el espectáculo, más que mejorar, empeorase y lo hiciese de manera notable, ya que este reglamento fue muy criticado porque era prácticamente imposible adelantar a los otros coches, ya que la complejidad de los monoplazas era muy superior y encima las nuevas normas en el difusor trasero hicieron que equipos como Brown GP o Red Bull dominasen esta época. Solo los años como 2010 o 2012 vimos una lucha por el título, los demás años se caracterizaron por un dominio de Red Bull y de Brown GP. De hecho, tal fue el dominio que vivimos una de las batallas más épicas entre pilotos, la de Sebastian Vettel y Mark Webber, pero el momento más polémico de todos seguramente fue el famoso Multi 21. Sebastian, multi-map 2-1, multi-map 2-1. Este famoso Multi 21 significaba que el piloto número 2, Mark Webber, tenía que estar por delante del piloto número 1, Sebastian Vettel. Y claro, el alemán no quiso dejar pasar al australiano, y esto generó grandísima polémica en el equipo Red Bull. Y es que las órdenes de equipo han traído muchísima polémica a la Fórmula 1, y si no que se lo digan al equipo Ferrari después del escándalo del Gran Premio de Austria de 2002. Rubens Barrichello, que iba liderando durante todo el fin de semana, dejó pasar a su compañero Michael Schumacher regalándole la primera posición de manera bastante obvia. ¿Dónde está la polémica? Pues que estábamos a principio de campeonato y realmente no había necesidad de regalarle la victoria a Schumacher. Tal fue el escándalo que el propio piloto alemán en el podio le dejó subir al escalón más alto al piloto brasileño, y esto acabó en los despachos y a Ferrari le costó una sanción de $1 millón. Y tras este incidente se prohibieron las órdenes de equipo y no fue hasta 2010 que por culpa del propio equipo Ferrari se volvieron a permitir. ¿Por qué? Pues porque en el Gran Premio de Alemania se vivió el famoso Fernando is faster than you. El español era el favorito para luchar por el mundial, así que el equipo Ferrari, como las órdenes de equipo no estaban permitidas, le dijo al brasileño que dejase pasar a Alonso con un mensaje encubierta. Okay, so Fernando is faster than you. Can you confirm you understood that message? Así que la FIA volvió a permitir las órdenes de equipo porque es algo que no pueden eliminar. Ha existido y existirá siempre, y si no que se lo digan a Verstappen y a Checo Pérez. Max, what happened? I told you already last time. You guys don't ask that again to me. Okay? Are we clear about that?
Otra norma querida para algunos y odiada para otros es el famoso DRS o Drag Reduction System, un sistema que permite abrir el alerón trasero y facilitar los adelantamientos. Para los más puristas es algo que destroza el espectáculo. Sin embargo, en la Fórmula 1 realmente esto es lo que permite ver adelantamientos. Sin este sistema las carreras serían mucho más aburridas. Eso sí, es cierto que un adelantamiento con DRS tiene menos valor que si no lo estás usando, pero la Fórmula 1 ha evolucionado y es un sistema importantísimo en la Fórmula 1 moderna. Creo que todos, o al menos la mayoría, podemos estar de acuerdo que el sonido en la Fórmula 1 es algo importantísimo. Los motores V12 y V10 eran algo espectacular de escuchar. Era para muchos la era dorada de la categoría reina, desde el final de los 80 hasta mediados de los años 2000. En estos años los motores eran protagonistas y el sonido era espectacular. O usabas tapones para los oídos o literalmente te dolían una barbaridad. Los coches se escuchaban desde kilómetros de distancia. En 2006 la Fórmula 1 evolucionó y se introdujeron los motores V8, que eran los hijos de los V10, que nadie pidió, pero al que le cogieron mucho cariño, ya que estos motores, aparte de ser fiables y eficientes, seguían generando un ruido bastante atractivo para los aficionados. Es cierto, no era lo mismo que un V10, pero al menos sonaba más que los que tenemos hoy en día, ya que en 2014 se produjo uno de los peores cambios de reglamento de toda la historia, y seguramente sea el cambio más grande e importante que ha vivido la categoría reina, ya que cambiamos de motores atmosféricos a motores V6 turbohíbridos de 1,6 litros. ¿Qué pasa? Que sí, los motores eran una obra de ingeniería espectacular, pero el sonido se perdió y fue algo muy criticado por los aficionados. Para muchos, los Fórmula 1 sonaban como una aspiradora. Sin embargo, con los años se han hecho algunos ajustes para mejorar un poco el sonido de los motores, pero no son ni de lejos aquellos V8 o V10 del pasado. Lo bueno es que en 2013, con un V8, se podía gastar una media de unos 180 kilos de gasolina por carrera. Ahora, el límite de combustible está en unos 110 kilos. ¿Y qué nos podemos esperar de cara al futuro? Pues la FIA ya comunicó que en 2026 se esperan cambios muy importantes en las unidades de potencia, y a los puristas no les va a gustar nada, porque el aumento de la energía eléctrica pasará a ser de un 50% y el combustible que se utilizará será 100% sostenible. También en 2014, aparte de la pérdida de sonido, también se produjo una pérdida de espectáculo importante, porque aparte de las sanciones por culpa de los cambios de motor, también se le sumaba que los coches eran mucho más lentos y muy difíciles de seguir, y esto hizo que las carreras fuesen muy aburridas, y sumado al dominio de Mercedes, la Fórmula 1 entró en una época de decadencia importante. No fue hasta 2017 aproximadamente cuando poco a poco la Fórmula 1 volvió a ganar popularidad, pero esos años para la categoría reina fueron muy duros. Tal fue la desesperación que en 2016 se cambió el formato de clasificación. Ya no se hacía la famosa Q1, Q2 y Q3, sino que en la Q1 se iban eliminando progresivamente a los 7 pilotos más lentos. En la Q2 se eliminaban otros 7 y en la Q3 se iban eliminando uno a uno. Esto fue un desastre que únicamente duró una carrera y la clasificación rápidamente volvió al formato de toda la vida. Y es que mucha gente no entiende por qué hay que tocar la clasificación si es seguramente el momento más emocionante de todo el fin de semana. ¿Por qué lo digo? Pues porque esto no es la primera vez que pasa. En 2005 se intentó hacer otro invento extraño. ¿Cuál era? La clasificación agregada. Esto consistía en marcar un tiempo con poca gasolina el sábado y otra clasificación el domingo con la gasolina con la que los pilotos iban a empezar la carrera. Esto no solo fue caótico y demasiado complicado, sino que las cadenas de televisión no podían encontrar tiempo para la sesión de clasificación del domingo por la mañana, por lo que rápidamente se descartó la idea. En 2014, después del desastroso cambio de reglamento, a la Fórmula 1 se le ocurrió la brillante idea de introducir puntos dobles únicamente en la última carrera del campeonato. Así que el ganador, en vez de llevarse 25 puntos, se llevaba 50. Sin embargo, esta norma, y después de ser muy criticada por pilotos y aficionados, se eliminó de cara a la siguiente temporada. Durante los primeros 40 años de la Fórmula 1 se permitió que los peores resultados de la temporada no se contasen, y la cantidad de carreras que no contaban dependía de la longitud del calendario. Y en el caso del 88 esto determinó el resultado final en el campeonato de pilotos, ya que Prost, si no hubiese existido esta norma, habría conseguido 105 puntos y Senna 94. Lo que pasa es que como Prost tenía mejores resultados en global que Senna, se quedó con 87 puntos y el brasileño obtuvo 90 y por tanto se llevó el campeonato del mundo. Y la FIA, al cabo de unos
unos años y tras ver que esta norma podía determinar el resultado final en el campeonato, decidió eliminarla. ¿Puede ser que estas normas sean absurdas y hayan hecho mucho daño a la Fórmula 1? Sí, pero aquí tienes un vídeo donde hablamos de los mejores cambios de reglamento y por qué la Fórmula 1 es la cima del automovilismo.